A ver, Escalier, ¿eres nuevo? ¿Primera vez que llevas? Sí, ingeniero. Mejía, Rot, Sí, ingeniero, primera vez. Montesinos, Blanco, Barrientos, Ya la había llevado, ingeniero, pero no terminé el avance. Montaño también estás repitiendo, ¿no? Blanco, Sí, ingeniero. ¿primera vez? No, no, ya segunda vez. En la anterior semestre la llevé. Muy bien. Ya voy a ver cuántos inscritos hay. Buenas tardes. Una consulta. ¿Hasta qué tema avanzaron con el ingeniero? ¿Hasta qué parte del tema 1? ¿21 inscritos?
Es el texto oficial de la materia. Así que es importantísimo que lo vean. Es un texto muy completo. Es la traducción de un libro último del 2021. Es una traducción hecha por mi persona. Y el libro es sumamente completo. Nosotros no vemos todo el libro, pero sí vemos lo más importante. Y lo imprescindible es que ustedes lo vayan leyendo, que lo lean. Denme 5 minutos. Estoy solita en mi casa, voy a atender a una persona. Y en 5 minutos me parecía más. Entonces, como les decía, este es el texto base. Es un muy buen libro. Súper completo y muy bien explicado toda la temática. Adicionalmente al libro original, yo he aumentado unos cuantos capítulos, esta parte de cortocircuitos, que viene de otro texto. Y la parte de CTs y PTs, que es el capítulo 5, transformadores de corriente, que es un resumen de un otro libro de Kinderman, de un brasilero, en el cual la explicación es sumamente sencilla, es muy bueno para entender lo que son los CTs y los PTs. Y a partir del capítulo 9 y empieza el libro como tal. Aquí seguimos con CTs y PTs. Sobre todo el tema de normalización, que es lo más importante para poder especificar un buen CT. Y luego empezamos ya con el capítulo 7, lo que es el libro en sí, donde ya tenemos todo el texto, que es originalmente en inglés y que está traducido por mi persona. Entonces, es importantísimo que ustedes lo vayan leyendo a medida que nosotros vamos avanzando, porque aquí van a encontrar más información de la que damos en clases. ¿Alguna pregunta? La forma de evaluar es a través de unos 4 exámenes que vamos a dar en el semestre. Y el promedio de esos 4 exámenes es la nota final. ¿Qué es lo que vamos a ver en el semestre? Vamos a empezar con cortocircuitos. Un breve repaso, porque se supone que esto ya saben ustedes.
Pero también un repaso rápido de lo que son transformadores de corriente, porque para las protecciones son importantísimos, para diseñar un esquema de protecciones es importantísimo lo que es el cálculo de cortocircuitos y lo que son los transformadores de medida, tanto CTs como PTs. Los PTs son mucho más sencillos, los CTs siempre son un poquito más complicados. Luego entramos ya con relés de sobrecorriente, con protección de relés de impedancia, que se llaman también relés de distancia. Vamos a ver si llevamos el capítulo de reconexión. Luego protección de barras, de subestaciones. Luego protección de transformadores. Luego protección de generadores, y ese es nuestro último capítulo. O sea, el texto es bastante amplio. Por lo tanto, y este semestre que es bastante cortito y sobre todo muy político, entonces hay que verlo cómo avanzar lo más rápidamente posible. ¿Alguna pregunta que tengan? Me estarán atendiendo, ¿no? Todo claro, Inge. Porque sobre todo los nuevos. Porque los otros... Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, ingeniero. Ok. ¿Qué es la... ¿Qué son los cortocircuitos? En un sistema de potencia, un sistema eléctrico. Un cortocircuito es un contacto, ya sea en tres fases. Normalmente hablamos siempre de un sistema trifásico cuando estamos hablando de sistemas de potencia. Un contacto entre fases o un contacto entre una fase y tierra. Lógicamente, para que se produzca un cortocircuito tiene que haber un circuito cerrado donde existe una circulación de corriente. ¿Cuál es la característica principal del cortocircuito? Es que cuando tienes un cortocircuito se tienen corrientes muy grandes circulando por el sistema de potencia, de tal forma que el sistema de potencia, si no hacemos algo, como es el esquema de protecciones, que justamente lo vamos a estudiar, se pueden quemar buena parte del equipamiento del sistema de potencia. Entonces, los cortocircuitos siempre van a existir. Por muy bien que haya estado diseñado un sistema de potencia, siempre va a existir un cortocircuito en el sistema. Y la consecuencia terrible del cortocircuito es que van a circular corrientes muy grandes por la red. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que los relés de protección lo que deben hacer una vez que tenemos un cortocircuito es aislar los elementos que están en falla y lo más rápidamente posible para minimizar el daño que existe en el circuito o en los equipos. Y lógicamente, si vamos a abrir el circuito debido a un cortocircuito, van a existir molestias en los usuarios porque se van a quedar sin el suministro eléctrico. ¿Por qué es importante saber cómo se calculan los cortocircuitos y qué son? Porque nos permiten hacer los ajustes en los esquemas de protecciones
También nos sirven los cortocircuitos para diseñar las mallas de tierra en subestaciones, para diseñar el tamaño de los conductores y para diseñar y especificar los equipos, transformadores, generadores, interruptores, etcétera, etcétera. Bueno, aquí vamos a recordar un poquito lo que es el componente de la corriente eléctrica, considerando de que el tratamiento de los cortocircuitos o las fallas son en general una función dependiente del tiempo. ¿De qué tiempo? Desde que se inicia la falla, desde el tiempo inicial a cero, hasta que se alcanzan las corrientes de cortocircuito en estado permanente o en estado estable. Y para calcular estas corrientes de cortocircuito, la mejor forma de hacerlo es a través de ecuaciones diferenciales para poder determinarlas. Entonces, si vemos este circuito que está en la derecha, vamos a tener que el voltaje en función del tiempo, aquí, es igual a la inductancia por la derivada de la corriente en función del tiempo más la parte resistiva del circuito. Entonces aquí tenemos la inductancia y aquí tenemos la parte resistiva del circuito, más la parte resistiva por la corriente en función del tiempo. La ecuación 1,1 es una ecuación diferencial con coeficientes constantes cuya solución se da en dos partes. Donde vamos a tener una parte que va a ser la IH en función del tiempo y la otra va a ser la IP en función del tiempo. ¿Qué es la IH en función del tiempo? Es la solución de la ecuación homogénea, de la ecuación diferencial, correspondiente al periodo transitorio. Y la IP es la solución de la ecuación particular correspondiente al periodo de estado estable. ¿Qué significa que cuando tengamos una corriente de cortocircuito en función del tiempo, vamos a tener una corriente transitoria que va a ir decayendo, y esta es toda la parte transitoria, y esta va a ser la corriente en estado permanente, la IP, y esta es la corriente transitoria. Entonces, como ustedes ya están viendo, entonces el comportamiento de la corriente de cortocircuito va a ser que va a alcanzar un valor pico muy alto, que se la conoce como la corriente en el periodo subtransitorio. Luego va a ir decayendo hasta llegar al periodo transitorio, que va a ser a partir de ahí, y luego se va a estabilizar en una corriente permanente de falla. Entonces, empleando la teoría de las ecuaciones diferenciales, la solución completa se puede determinar y se expresa de la siguiente forma: que la corriente en función del tiempo va a ser igual al voltaje máximo del circuito, dividido entre la impedancia del circuito, donde la impedancia es una función de la resistencia y de la inductancia del circuito, y que tiene dos partes: un seno de omega t más alfa menos tita, menos el seno de alfa menos tita por una función exponencial con una constante de tiempo R sobre L, que es la constante de decaimiento de la función. ¿Qué es alfa? Es el ángulo de cierre que define el punto sobre la fuente sinusoidal del voltaje cuando ocurre la falla. Entonces, si tenemos aquí el voltaje,
y esto es tiempo, y este es el voltaje sinusoidal. Cuando ocurre la falla en el sistema, nosotros no sabemos si la falla va a ser cuando la onda esté pasando por cero o va a ser cuando la onda esté pasando en su valor máximo o esté en algún punto intermedio. Este valor de alfa es justamente el que nos va a definir el ángulo en la cual la falla se está iniciando. Y ese es un dato importante porque ahí vamos a tener que las corrientes van a ser máximas o van a ser las corrientes de falla van a ser mínimas. Y este es el ángulo de la relación de la inductancia sobre la resistencia, que es el valor del coseno phi del circuito. Entonces, el primer término, es un término 100% que es una onda sinusoidal. Entonces, tiene una variación sinusoidal. Y el segundo término, este término, es una función sinusoidal, pero con una función exponencial con una constante de decaimiento. Y esa constante de decaimiento está en función de la relación de la inductancia sobre la resistencia del circuito. Este último término, este término que decrece exponencialmente, se lo conoce como la componente de corriente continua de la corriente de falla. Y va a tener un valor máximo cuando alfa menos tita sea más o menos 90 grados, o sea esté en su valor máximo de la onda. Hasta aquí, el pi medios es 90 grados. Más pi medios o menos pi medios. Y va a tener, no va a existir un valor de corriente continua, o sea, no va a existir un valor de decaimiento, cuando alfa sea igual al valor del factor de potencia del circuito. ¿Por qué va a ser cero? Porque el seno de cero es cero. Entonces, este término se va a eliminar. En cambio, el seno de 90, si alfa menos tita es 90, el seno de 90 es igual a 1. Va a ser su máximo valor. Lógicamente es imposible predecir en qué punto va a ser aplicada la falla sobre el ciclo sinusoidal y por lo tanto qué magnitud de componente corriente continua va a alcanzar. Entonces cuando alfa menos tita es igual a 0, no hay componente de corriente continua y solamente vamos a tener el valor de la corriente sinusoidal, de la corriente de falla. Por lo tanto, no va a haber periodo transitorio y subtransitorio. Y cuando tenemos el valor de alfa menos tita es igual a 90 grados, o sea, 90 es 1, entonces vamos a tener esta función de que la corriente de falla va a ir decayendo de un valor máximo a un valor permanente. Y este valor de decaimiento es justamente el valor del exponente E elevado a la relación L sobre R. Entonces, como ya sabemos cómo es el comportamiento de la corriente de cortocircuito, vamos a ver de que el valor de la corriente de cortocircuito tiene en realidad 3 puntos importantes. El valor de la corriente instantánea o subtransitoria, que es la corriente instantánea máxima de cortocircuito, que es esa. Aquí. Es la corriente máxima que va a existir en un cortocircuito. Y luego va a ir decayendo a un valor transitorio.
que va a ser en función el valor de la corriente máxima, de la corriente subtransitoria, está en función de la reactancia subtransitoria, X segunda de eje directo, que es el valor más pequeñito que tiene el equipo, en este caso el generador o el alternador. Entonces, un valor más pequeñito, entonces si yo tengo, si quiero saber el valor de la corriente, va a ser el voltaje sobre la reactancia, ya sea reactancia subtransitoria o transitoria. En general, y lo vamos a ir viendo más adelante, cuando nosotros hacemos cálculos de cortocircuito, asumimos que el sistema es un sistema de barra infinita y por lo tanto el voltaje no va a sufrir grandes variaciones y nosotros vamos a considerar que el voltaje es el voltaje nominal cuando hacemos el cálculo. Normalmente no usamos valores de voltios ni de amperios, sino usamos valores por unidad. Entonces el valor nominal va a ser igual al valor de 1 por unidad, dividido entre la reactancia subtransitoria, que va a tener un valor, X', el más chiquitito de todos, y por lo tanto ese va a ser nuestro valor de la corriente subtransitoria. Para calcular el valor de la corriente transitoria, entonces agarramos el valor de la reactancia transitoria, que va a tener ese valor. Y luego, para calcular el valor de la corriente de cortocircuito en estado permanente, vamos a calcularla con el valor de la reactancia en estado permanente. Y entonces, como teoría, no necesitamos saber más nada. Entonces, lo último, para aclarar, más o menos, el periodo subtransitorio dura entre 0 y 3 ciclos. Un ciclo en 50 Hz son 20 milisegundos. 3 ciclos son 60 milisegundos. O de 0.06 segundos. Ese es el tiempo de duración del periodo subtransitorio. El periodo transitorio más o menos dura desde el tercer ciclo hasta más o menos el 40 ciclos, por lo tanto tiene una duración de 40 ciclos en los cuales va a ir amortiguando el valor de la corriente, disminuyendo el valor de la corriente de cortocircuito. Y a partir del ciclo 40 ya tenemos el valor de la corriente permanente. Y entonces, con ese repaso muy sencillo de lo que es la parte matemática de la corriente de cortocircuito, donde nos damos perfecta cuenta de la solución de la ecuación diferencial, que tiene una componente sinusoidal, tiene una componente exponencial, cuyo nombre se llama la componente de corriente continua de la corriente de falla. Entonces, veamos qué tenemos a continuación. No existen sistemas a prueba de falla. El hombre no es capaz de construir un sistema perfecto que no falle. ¿Y por qué no es posible construirlo? Porque lo primero, no es práctico. Sería un sistema tan complicado y tan complejo de manejarlo, con mucha redundancia. Y entonces, mientras más exigentes seamos en que el sistema tenga menos cantidad de fallas, el sistema se va volviendo cada vez más caro. Entonces, hacer un sistema
demasiado confiable, va a ser un sistema demasiado caro. Y también hay que conocer de que las fallas van a ocurrir en cualquier parte del sistema. Y entonces cuando tengamos un cortocircuito en cualquier parte del sistema, nosotros lo que tenemos que tener la capacidad es de calcular cuáles son las corrientes de falla, cuáles son los voltajes de falla y cuáles son las impedancias de falla. ¿Y para qué nos sirve determinar todos esos puntos? Porque en nuestro diseño, nuestro sistema de potencia, vamos a necesitar determinar cuál es la resistencia mecánica requerida por los equipos eléctricos para soportar las tensiones provocadas por el flujo de altas corrientes de cortocircuito. Es decir, si yo estoy instalando mis equipos en mi subestación, voy a instalar mis CTs, mis PTs, mis interruptores, que van a estar en el aire, soportados a través de alguna estructura. Entonces, cuando tenga un cortocircuito, estos equipos van a sufrir un estrés bastante grande por las altas corrientes que van a circular por él, y por lo tanto yo tengo que diseñar que todos los soportes de mis equipos aguanten esos estrés mecánicos que van a producir las corrientes de cortocircuito. También me va a servir para hacer una buena selección de mis interruptores y no equivocarme en comprar el equipo y que se me esté quemando porque lo compré mal, porque lo especifiqué mal o porque calculé mal su valor de las corrientes de cortocircuito. Y también es importantísimo saber el valor de las corrientes, sus voltajes y sus impedancias, porque voy a poder hacer ajustar mis esquemas de protecciones. Por lo tanto, voy a poder calcular los ajustes de mis relés y voy a poder hacer la coordinación de todo mi esquema de protección. También me va a servir para seleccionar mis pararrayos, para determinar la aislación mínima que tengo que comprar en mis equipos eléctricos. También me va a servir para hacer estudios de estabilidad de mi sistema de potencia. Y también me va a servir para calcular cuáles van a ser las caídas de tensión que me van a ocasionar estos cortocircuitos. Para dimensionar mis reactores, que van a estar en serie, para calcular mis capacitores en serie, que van a estar en mis líneas de transmisión, y para calcular también mis transformadores de aterramiento o las resistencias a los reactores que yo use para aterrar sobre todo mis generadores. El cálculo por unidad, ya lo saben de memoria, es una cosa muy sencilla. Partimos de calcular una impedancia base, que la impedancia base va a ser igual al voltaje base que escojamos, puedes escoger en kilovoltios al cuadrado, y un valor de potencia base en MVAs, y de esa forma calculamos nuestra impedancia base. O si usamos en lugar de usar los MVAs, usemos los kVAs, lógicamente tenemos que multiplicar 1000 para que nos iguale las unidades. La corriente por unidad va a ser igual a la corriente actual que está fluyendo, dividido entre mi corriente base. El voltaje por unidad va a ser el voltaje actual en mi sistema, dividido entre el voltaje base. Y la impedancia por unidad va a ser el valor de la impedancia actual dividido entre la impedancia base. También es importante que nosotros podamos calcular
las impedancias que se llaman antiguas, que va a ser nuestro valor actual de impedancia en ohmios, dividido entre la potencia base en kilovoltios, nuestro voltaje base, por 1000, dividido entre nuestra potencia base en kVAs. Si aquí ponemos MVAs, estos 1000 van a desaparecer, ¿verdad? Y también para poder cambiar de una base antigua a una base nueva. Y ese dato es muy importante porque si yo tengo, por ejemplo, un transformador, que lo compré, que por decir es de 200 MVAs, todos los datos que me va a dar el fabricante, la reactancia subtransitoria, la reactancia transitoria, la reactancia en estado permanente, los valores de resistencia, que me los va a dar todos en datos por unidad. Normalmente el fabricante, a no ser que especifique lo contrario, siempre los va a calcular en función de esta potencia base que él va a tomar. La potencia base que él va a tomar es la potencia nominal del equipo. Entonces, esa va a ser la potencia base que va a tomar para sus cálculos. Cuando yo estoy ya trabajando con mi esquema completo, mi sistema de potencia, aquí voy a tener transformadores de diferentes tamaños, generadores de diferentes tamaños, cuyos datos están en base a sus potencias nominales de los equipos. Entonces, lo que normalmente se hace es, dice, yo voy a definir que la potencia base de mi sistema va a ser 100 MVAs. Es el valor comúnmente más usado, que ustedes ya han debido calcular usando ese valor. Entonces usamos el valor de 100 MVAs y por lo tanto tenemos que calcular nuestros nuevos datos, esos nuevos, en función de el antiguo, que es este. Y para eso usamos estas fórmulas para transformarlas de nuevo al antiguo, que es muy sencillo. Ya recordando lo que es el sistema por unidad, que es una cosa muy sencilla, el otro elemento que también hay que recordarles, que es el elemento más usado en los sistemas de potencia, por la sencillez que tiene, es usar las componentes simétricas del sistema. ¿Y qué son las componentes simétricas del sistema? Es encontrar 3 sistemas de referencias del sistema, que se llaman el sistema de secuencia positiva, el sistema de secuencia negativa y el sistema de secuencia cero. ¿Cuál es la gracia? Entonces, el sistema de secuencia positiva, en este caso, el 1 indica que es la secuencia positiva, y es secuencia positiva porque va a tener esa dirección de giro. Primero pasa a la fase A, después pasa a la fase B y después pasa a la fase C. Por eso se llama secuencia positiva. La secuencia negativa, que en este caso está determinada por el subíndice 2, es la secuencia negativa, tiene un giro en las agujas del reloj, en el sentido de las agujas del reloj, donde va a pasar la fase A, la fase B y luego la fase C. Y el esquema de secuencia 0 es que tenemos 3 vectores de la fase A, de la fase B, de la fase C, que están en paralelo, que tienen la misma magnitud. ¿Cuál es la ventaja de usar las componentes simétricas? Y aquí vamos a hacer
un alto en decir de que cuando nosotros estamos trabajando con un sistema de potencia, y ustedes ya han debido verlo en varias materias, que normalmente trabajamos con un sistema unifilar, ¿verdad? Donde solamente hacemos la representación de una sola fase del sistema. De aquí venimos a una subestación, de aquí venimos a otra subestación, y de aquí nos vamos a otra subestación. Aquí puede haber cargas, etcétera, etcétera. Aquí puede haber otra generación. Aquí venimos aquí. Y finalmente, digamos, nos conectamos a esta otra subestación. Y nuestra representación está por un esquema unifilar. Solamente tenemos una sola fase representada ahí. Un minutito. Entonces, ¿por qué hacemos la representación del sistema unifilar? ¿Por qué representamos el sistema de potencia con un sistema unifilar y no con un sistema trifilar? Porque se supone de que los sistemas de potencia son sistemas equilibrados. Y por tanto, si es un sistema equilibrado, como este, como el que está representado aquí, ¿qué se entiende por un sistema equilibrado? El que tenga la misma magnitud, en este caso, los voltajes de las fases A, B y C tienen la misma magnitud y están separados por 120 grados. Entonces, un sistema perfectamente equilibrado tendrá las mismas magnitudes en las tres fases y estarán separadas por 120 grados entre fase y fase. Ese es un sistema idealmente equilibrado. Y consideramos que los sistemas de potencia son sistemas equilibrados porque los estándares nos dan valores muy pequeños de variaciones de voltajes que no pueden variar en máximo 5%, por decirles, en magnitud, y en ángulo también los valores de variación son muy pequeños. Y por esa forma nosotros consideramos que los sistemas de potencia son sistemas equilibrados y con la representación de una sola fase es suficiente, porque si en la fase A yo encuentro que mi voltaje, por decir, es 15, con ángulo de 0 grados, y yo hago la consideración de que es sistema equilibrado, yo puedo decir que mi valor de la fase B va a ser igual a 15, la misma magnitud, y con un ángulo de menos 120 grados. Y la fase C
va a ser igual a 15 con un ángulo de más 120 grados. Entonces, suficiente que aunque calcule uno y los otros ya los puedo deducir. Esa es la gran ventaja de considerar un sistema equilibrado. Pero resulta que las fallas, me voy a adelantar un poquito. Resulta que cuando tenemos fallas, tenemos la única falla equilibrada es la falla trifásica. Entonces, ¿qué es una falla trifásica? Si tenemos las fases A, B y C, cuando tenemos una falla trifásica, se supone que las tres fases están en contacto. Y por tanto tenemos un cortocircuito trifásico y esta es una falla equilibrada. Todas las otras fases, las fallas bifásicas, donde solamente entre dos fases se cortocircuitan y la otra queda libre, y que puede ser sin contacto a tierra o con contacto a tierra. Ya vemos que es una falla desequilibrada, porque aquí van a haber unos valores de magnitud y aquí va a haber otro valor de magnitud. Entonces, esta falla bifásica es desequilibrada. Y la falla monofásica tierra ¿por qué siempre tiene que ser la mano monofásica tierra? Porque tiene que cerrar el circuito por algún lado, en este caso lo cierra por tierra. Entonces, si tenemos una falla monofásica tierra, entonces vamos a tener que una de las fases hace contacto con tierra. Entonces, aquí va a haber una magnitud diferente y estas otras van a tener otras magnitudes diferentes. También es una falla desequilibrada. Y si son fallas desequilibradas, para solucionarlas, ya no podemos solucionarlas con un esquema unifilar de una sola fase, sino tendríamos que trabajar con las tres fases, con las fases A, con las fases B y con la fase C, lo cual complica mucho el cálculo. Afortunadamente, hubo una persona que descubrió que trabajando con las componentes simétricas, que son tres secuencias equilibradas, secuencia positiva es equilibrada, secuencia negativa es equilibrada, y la secuencia cero también es equilibrada, porque tienen la misma magnitud y tienen el mismo ángulo. Entonces están en paralelos. Y entonces, ¿para qué nos sirve? Con los tres esquemas de secuencias, con la representación de los tres sistemas, de los tres componentes de secuencia equilibrados, yo puedo calcular un sistema desequilibrado, como el que vemos aquí en la figura. Por ejemplo, este es el voltaje A. Ven el tamaño de su magnitud. Este es el voltaje de la fase B. Y este es el voltaje de la fase C. Entonces, vemos que ninguno de los tres tiene la misma magnitud,
El voltaje es el más grande, luego viene el voltaje C, luego viene el voltaje B, y tampoco no están separados a 120 grados. Por tanto, es un sistema completamente desequilibrado. Pero gracias a las componentes simétricas, yo puedo representar este sistema desequilibrado por tres sistemas equilibrados. Entonces, por ejemplo, el voltaje A va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de la fase A de secuencia positiva más el voltaje de la fase A de secuencia negativa, que es este, más el voltaje de la fase A de secuencia cero, que es este. La suma de las tres componentes simétricas de la fase A me representa el voltaje de la fase A. Y entonces, si yo veo las otras, por ejemplo, veo aquí el componente de la fase B de secuencia cero, vean este, es el mismo tamaño, el mismo ángulo que tiene el voltaje de secuencia cero de la fase A, y es el mismo tamaño y el mismo ángulo que tiene el voltaje de secuencia cero de la fase C. Entonces, el voltaje de la fase B va a ser representada por el voltaje de la fase B de secuencia positiva, que es este, que si se fijan, tiene la misma magnitud que el voltaje de la fase A de secuencia positiva y está separada a 120 grados. Y el voltaje de la fase C de secuencia positiva es este, que tiene la misma magnitud que el voltaje de la fase A y el voltaje de la fase C, y está separada a 120 grados. Entonces, para completar mis sumas, entonces, para representar el voltaje de la fase B, yo sumo el voltaje de la fase B de secuencia positiva más el voltaje de la fase B de secuencia negativa, que es este es el A. Si se fijan aquí, este es el A, y este es el B, que está a 120 grados, que es este, y el C es este, que está a 120 grados, de tal forma que el voltaje de C va a ser igual, el voltaje de C de secuencia positiva, más el voltaje de la fase C de secuencia negativa, que es tiene el mismo ángulo que C. Más el voltaje de secuencia cero me representa el voltaje C. Entonces, ¿qué significa esto? Que con las tres secuencias de secuencia positiva, yo puedo representar un sistema desequilibrado. Por lo tanto, solamente es necesario trabajar con, digamos, la fase A de secuencia positiva, la fase A de secuencia negativa y la fase A de secuencia cero. Y los otros tres serán el mismo valor, pero 120 grados desfasados. Entonces, un sistema de potencia desequilibrado lo puedo tratar con tres elementos equilibrados: secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia cero. Y mi trabajo se va a simplificar un montón. Y entonces, matemáticamente, el voltaje de la fase A, como hemos visto, es igual al voltaje de secuencia positiva más el voltaje de secuencia negativa más el voltaje de secuencia cero. Si colocamos todos los voltajes en función del voltaje de la fase A, que es la intención, porque solamente vamos a trabajar con una sola fase,
de un sistema equilibrado. Entonces, el voltaje de la fase B va a ser igual al voltaje de secuencia 0 de la fase A más el voltaje de secuencia positiva de la fase A por el operador A al cuadrado. Entonces, el operador A es igual a 1 como ángulo de 120 y el operador A cuadrado va a ser igual a 1 como ángulo de 240. Entonces, el voltaje B va a ser el voltaje de la fase A1 retrasada a 240 grados más el voltaje de secuencia negativa de la fase A retrasado 120 grados. Y lo mismo para la fase C, todo lo colocamos en función de la fase A, que va a ser igual al voltaje de secuencia 0 de la fase A más A retrasado 120 grados del voltaje de secuencia positiva más el voltaje de secuencia negativa de la fase A retrasado 240 grados. Entonces, de esa forma tenemos los voltajes de fase, sumando los voltajes de secuencia positiva, negativa y cero, y podemos obtener los voltajes de secuencia en función de los voltajes de fase, igual con sus operadores A y A cuadrado. Ecuaciones que ustedes ya las conocen, que son muy sencillas también de acordarse. Entonces, forma matricial, podemos expresar de que los voltajes de fase van a llevar a esta matriz, 1, 1, 1, 1 a cuadrado A, 1 a cuadrado, que multiplica los voltajes de secuencia para obtener los voltajes. Por ejemplo, el voltaje de la fase A va a ser 1 por voltaje de secuencia 0, más 1 por el voltaje de secuencia positiva, más 1 por el voltaje de secuencia negativa, que es exactamente este. En cambio, el voltaje de la fase B va a ser igual a ¿qué? Voltaje de la fase C, B va a ser 1 por el voltaje de secuencia 0, más A cuadrado por el voltaje de secuencia positiva, más A por el voltaje de secuencia negativa, que es exactamente esto. Y lo propio, para encontrar los voltajes de secuencia, que va a ser un tercio de la matriz, pero con la variación esa, que multiplican los voltajes de fase. Y vamos a tener estas tres ecuaciones representadas en esta ecuación matricial. Entonces, para calcular los cortocircuitos, lo importante es definir las redes de secuencia. Y la red de secuencia positiva es la única que tiene una fuente de voltaje. Y luego tenemos su impedancia de secuencia positiva. Entonces, el voltaje de secuencia positiva, este de aquí, va a ser igual al voltaje de la fuente, A1, menos la caída de tensión en la impedancia de secuencia positiva por la corriente que circula de la corriente de secuencia positiva. La red de secuencia negativa ya no tiene fuente, solamente la red de secuencia positiva tiene fuente. La red de secuencia negativa es solamente la impedancia de secuencia negativa y su corriente de secuencia negativa, de tal forma que el voltaje de secuencia negativa va a ser igual a la caída de tensión en la impedancia de secuencia negativa por su corriente de secuencia negativa. Va a ser menos la corriente de secuencia negativa por la impedancia de secuencia negativa. Y la red de secuencia 0 tampoco tiene fuente. Tenemos la impedancia de secuencia 0 y la corriente de secuencia 0. De tal forma que el voltaje de secuencia 0 va a ser igual a menos la corriente de secuencia 0 por la impedancia de secuencia 0. Esto lo vamos a ver con el ejemplo.
cuando estemos trabajando y calculando cortocircuitos, siempre hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los transformadores. No hay problema cuando estemos calculando las impedancias de secuencia positiva o las impedancias de secuencia negativa, pero sí hay que tener mucho cuidado cuando calculamos las impedancias de secuencia cero. ¿Por qué? Porque hay mucha influencia de la conexión del transformador. Si tenemos un transformador estrella-estrella aterrado, como el que estamos dibujando, significa que el primario está conectado con el secundario cuando tenemos una falla monofásica tierra. Por lo tanto, va a haber circulación de corrientes de falla a tierra. Las corrientes de falla a tierra son iguales que las corrientes de secuencia cero. Pues siempre que haya una falla a tierra, va a haber corrientes de circulación de secuencia cero. Si no hay contacto a tierra, no existen conexiones, no va a haber corrientes ni voltajes de secuencia cero. Solamente la secuencia cero existe cuando hay solamente va a haber corrientes de secuencia cero cuando haya contacto a tierra. Si no hay contacto a tierra, no existen. Y solamente van a existir corrientes de secuencia negativa si existen, si el sistema es desequilibrado. Si el sistema es equilibrado, solamente va a existir corrientes de secuencia positiva. Si tenemos la conexión del transformador de que el primario está aterrado a tierra y el secundario está aislado de tierra, solamente no vamos a tener circulación de corrientes de secuencia cero por el transformador que pase del primario al secundario. Porque en el secundario, como no hay contacto a tierra, como no hay aterramiento, el circuito va a estar abierto. Entonces solamente va a haber la corriente la corriente de tierra solamente va a circular en la bobina primaria. Lo propio sucede si tenemos una conexión estrella aterrada y una delta. En la delta, las corrientes de secuencia cero circulan dentro de la delta. Las corrientes de secuencia cero, las 3 y 0, se queda circulando dentro de la delta. Por lo tanto, no va a haber circulación de corriente y por eso se considera que el sistema está abierto en el secundario. Y solamente va a haber circulación de corrientes de secuencia cero entre el primario y tierra. Si tenemos una conexión de transformador delta-delta, aquí las corrientes de secuencia cero se van a quedar circulando en la delta y no va a haber circulación, va a ser como si el sistema estuviera abierto, no va a haber circulación de corrientes de secuencia cero. Todas se van a quedar circulando aquí dentro de la delta. Entonces, este es el circuito equivalente, abierto. Aquí delta estrella sin aterramiento, abierto. Aquí delta-delta, abierto, primario y secundario. Aquí delta y estrella aterrada en el primario abierto y el secundario va a haber circulación de corriente de secuencia cero. Estrella aterrada, va a haber circulación primario y secundario de corriente de secuencia cero. En un transformador de 3 adollamientos que tenga estrella aterrada, delta y delta, el secundario y el terciario, va a haber circulación en el primario, va a haber circulación en el primario y el primario al terciario hacia tierra y el primario al secundario a tierra. Nos interesa mucho. Y mañana vamos a ver
un cálculo de cómo se calculan las corrientes de cortocircuitos para terminar esta clase de corrientes de cortocircuitos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, por otro método también se puede calcular. Sí, hay un montón de métodos que se pueden calcular. El más sencillo es el método de la componente simétrica, el más sencillo y el más entendible. Ahí van a ver ustedes en el libro, en el primer capítulo, hay dos métodos de cálculo, uno con componentes simétricas y el otro considerando el sistema desequilibrado. Hay un montón de formas de calcular, pero el más sencillo, el más simple, el más entendible es usando las componentes simétricas. Pero si para ustedes es más cómodo usar cualquier otro sistema, entonces están en todo su libertad de calcular en la forma que ustedes más lo quisieran. Ok, entonces mañana nos vemos a las 9 para continuar. Que tengan buenas noches. Miren muchachos, no hemos grabado la clase hoy día. Me olvidé. Así que por favor, mañana al empezar la clase, alguno de ustedes que me haga recuerdo para grabarla, ¿ok? La grabación. Listo, hasta mañana, chao. Hasta mañana.